Bienvenidos a una nueva lección de Minecraft Education. Hoy vamos a hacer un walkthrough de una lección que he probado este año con mis alumnos y me ha sorprendido favorablemente, que es la lección de ciudadanía activa o Active Citizen en inglés. Y lo bueno de esta lección es que además se traduce automáticamente a unos cuantos idiomas, así que esta vez no vamos a tener que ir traduciéndola al inglés. Os voy a enseñar dónde está, creamos el mundo y vemos lo que tenemos que hacer dentro. Me voy a venir a jugar, biblioteca, kits de temas y esta vez nos vamos a venir a social emocional y aquí dentro tenemos ciudadanía activa o Active Citizen. Lo vamos a crear y como veis está relacionado con los premios Nobel, entonces vamos a ir aprendiendo sobre ellos en esta aventura. Lo primero, aparecemos por aquí, no podemos salir de estas vallas y vamos a ir a hablar con ese primer NPC, que es Alfred Nobel, que nos da la bienvenida al centro del Nobel de la Paz, donde se rinden homenaje a diferentes figuras. Él inventó la dinamita, mucho antes que la de Minecraft, y su invento revolucionó la industria, por eso forma parte de esta galería. Y ahora podemos escoger, y siempre vamos a poder escoger qué queremos hacer, visitar o ir al desafío de construcción. Vamos a dejar esta opción para el final y vamos a visitar la galería donde hay otros 4 premios Nobel de la Paz, cada uno con su historia para contárnosla. Le decimos que vale y por aquí podemos ir paseando. Veis que hay cantidad de cuadros, de imágenes relacionados. Es una pena, pero hay algunos cuadros que la verdad que se leen bastante mal. Fijaos aquí que está la biografía de Alfred Nobel, no se lee demasiado bien. Si intentamos pulsar en los botones, os va a saltar este mensaje en el que podemos darle a más información para que nos abra el portal de los premios Nobel, que nos habla un poquito más sobre este personaje. Y por aquí tenemos algunos que pone no pulsar, vamos a hacerle caso, luego si queréis al final le pulsamos. Y aquí tenemos a los 4 premios Nobel. ¿Tenemos que ir hablando con todos? Sí, podemos hacerlo en el orden que queramos. Yo voy a empezar por aquí y luego ya vamos con los siguientes. Dejamos que acabe esta animación y aquí tenemos a Nansen, que hablamos con él. Fue explorador, científico, diplomático y dirigió una expedición al Polo Norte que marcó un nuevo récord. Vamos a darle a comenzar la aventura para ayudar a diferentes refugiados. Hablamos otra vez con él y nos dice que hay 5 personas que debemos encontrar para darles un pasaporte que les permita cruzar la frontera y empezar una nueva vida. Así que vamos a coger el primer pasaporte, observamos la cara que tiene y vamos a ir buscando entre todos los personajes a ese NPC que está por aquí dentro. Cuando le encontramos, hablamos con él y nos cuenta que, en este caso, después de la guerra, no pudo regresar a casa, le quitaron su pasaporte y no ha podido abrir esa panadería que siempre soñó. Se lo damos, coincide con que lo es y se va a Francia, nuestro primer refugiado. Vamos a hablar otra vez con Nansen para que nos diga y nos dé ahora otro de ellos, que es para el escritor. Nos fijamos un poquito en la imagen y vamos a ir caminando por aquí a ver si le encontramos. Voy a subir por aquí. No. Seguro que está por ahí dentro. Si se lo damos a uno que no es correcto, nos dicen que nos denunciarán a las autoridades. Pero si encontramos al correcto, ya sí que va a funcionar. Y con esto, pues el escritor va a poder seguir escribiendo sus novelas que el régimen ahora ha prohibido. Así que mientras él se va a cruzar la frontera, vamos a por el tercer pasaporte. Vemos la imagen y a ver si lo encontramos. Voy a hablar otra vez con Nansen, que me suena que este tenía un poco de truco. Sí, estamos buscando a alguien de la nobleza. Y para eso, esto lo sé porque nos pasó en clase, que costó bastante, hay que hablar con este personaje por aquí que tiene una reserva en el restaurante. Le decimos que vale. No, vamos a darle el pasaporte. Bueno, vamos a bajar abajo primero. Hablar.
aquí con ella. Le decimos que vale, no es esto. Averigua a quién pertenece el pasaporte. Vamos a volver a subir. A ver si este nos dice algo diferente ahora. ¿Ves? Nos dice algo diferente. Le pedimos la invitación para ese restaurante oculto. Y con ella ya le mostramos la invitación y nos va a dejar pasar a buscar a nuestra nobleza, que nos dice que se ha escondido aquí para poder escapar. Y con ello ya va a poder viajar y estar a salvo. Volvemos para hablar con Nansen. Llevamos 3 pasaportes, nos faltan 2. Y ahora, uy, yo creo que este es el señor que estaba arriba. Vamos a ir a hablar con él. Es un músico y le estamos ya dejando que se vaya. Le habían quemado todas las partituras y vamos a poner el quinto y último pasaporte, que es para una bailarina que va a escapar a Nueva York. El único edificio que nos queda por revisar es este de aquí. Así que vamos a ver si podemos entrar. Aquí tenemos a nuestra bailarina. Que no es esta porque no está escondida. A ver, por aquí. Si no recuerdo mal, tenía que hacer un poquito de parkour. Pero no os preocupéis que es muy fácil. Hasta yo, que soy súper torpe, lo puedo hacer. O sea que confío en que vosotros también. Nos venimos por aquí. Y ahora ya por abajo nos encontramos a la bailarina, que está escondida y gracias al pasaporte puede seguir con su sueño y vivir con más tranquilidad, claro. Y vamos a hablar ahora con Nansen de nuevo, que nos da las gracias por ayudarle, y podemos elegir si nos quedamos un rato por aquí para seguir hablando con personajes, conocer un poquito más de la situación, de todo lo que conllevó la guerra, o volver a la estación. Vamos a volver a la estación. Y aquí tenemos una pequeña animación, no mováis el ratón, que entonces se vuelve loco. Eso quiere decir que cuando completemos los 4, pues seguramente se vayan iluminando. Bueno, Malala creo que no necesita presentación, ¿no? Vamos a darle al botón. Y vamos a comenzar la aventura con ella. Estamos dentro de lo que parece su casa. Y Malala nos cuenta que cuando llegaron los talibanes les oprimieron, declararon la guerra, y para contarle al resto del mundo lo que estaba pasando, escribió un diario que ahora está disperso por la ciudad. Así que tenemos que recuperar esas 4 páginas del diario. Vamos a salir de la casa y dirigirnos hacia el bazar. Tenemos que ir buscando cofres. ¿Veis que allí hay uno? Para pasar, estos se comportan como los Endermans, y si nos acercamos... Bueno, mira, no me ha visto. Lo he conseguido coger. Tenemos página 1 del diario. Bueno, esto ya tenemos la primera página, en la que nos relata esas historias y todas esas vivencias de Malala durante la guerra. Y ahora, veis que si nos pillan, le decimos que vale, nos va a mover, pero la manera de evitarlos es como si fuesen Enderman. Si no les miramos, nos dejan pasar. Vamos a continuar por aquí, buscando el cofre, que imagino que es aquel de allí al fondo. Así que vamos a dejarles que se dé la vuelta. Un poco. Voy a mirar para el suelo. Y voy a ir subiendo. Esto es así hasta que no nos pillan. Cuanto más rápido subamos, mejor. Y tenemos aquí la segunda página del diario, que nos continúa ampliando información. Se van a ir sumando al diario. No es que de repente aparezcan 2 diarios. Bueno, podemos ya salir de aquí. Podéis coger este camino o también podemos volver por aquí. Al final todo se trata de ir esquivando a los talibanes. Y si volvemos al camino principal, vamos a ver por aquí, pues tenemos que encontrar en el bazar ese cofre que nos esté esperando, teniendo cuidado de que no nos pillen los soldados. Fondo, subimos por las escaleras y tenemos aquí el cofre escondido entre las diferentes armaduras, con la tercera página del diario ya completa. Vamos a ir a por la 4ª. Bueno,
aquí se trata también de irles esquivando. Hay que ir encontrando el hueco por el que menos personas haya. Vamos a entrar por aquí, en la casa, y a ver si localizamos esa última página. Y por aquí tenemos la última página del diario y Malala en la ventana, que, bueno, esta es la única parte que no está traducida, que nos pide que corramos para escapar y que no nos descubran. Así que vamos a ir por aquí y seguimos a Malala. Que nos da las gracias y nos dice que nos podemos quedar un rato para seguir pues experimentando un poco lo que ella vivió o volver a la estación. Y con esto ya hemos completado 2 de las 4, así que vamos por aquí a por la tercera. Aquí tenemos a Wangari, no sé si os estoy diciendo bien, pero vamos a comenzar la aventura en Kenia con el problema de la deforestación y de la falta de alimentos. Vamos a hablar con él, a ver qué tenemos que hacer primero. Y vamos a plantar árboles, así que tenemos aquí arbolitos y la idea es plantarlos en estos espacios que tienen esa animación y veis que luego ocurre esto, al plantar un árbol sano, pues ya la zona se recupera y pueden seguir cultivando y tener acceso a los recursos. Vamos a seguirle. Y ahora nos cuenta que también es importante los árboles para mantener el caudal de los ríos, que es lo que vamos a ayudar ahora plantando esos 5 árboles que vemos ahí en la animación esta roja. Y con esto el río crece, se mantiene, salen más árboles. Bueno, recuperamos la zona. Vamos a cruzar el río. Un poco a lo bruto. Y ver qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Vamos a conocer a otra persona, que es el pastor de cabras, que nos cuenta que las cabras pueden ayudar a deshacerse de todas las zarzas que cubren la tierra. Así que vamos a ver con el pastor cómo hacer esto con las cabras, ¿no? Uy, se han escapado, así que vamos a usar este cayado para irlas atrayendo. Simplemente nos acercamos a las cabras y pulsamos para que se vayan cada una a su sitio. Le damos un golpe y ya hemos encontrado una. Tenemos que hacer lo mismo con las demás. Y ya con esto se han recuperado todas y vamos a aprovechar para plantar los árboles que estaban iluminados. Y ya con esto hemos conseguido revivir esta zona. Y vamos a seguir a nuestro premio Nobel por este caminito hacia la aldea. Que nos pide que les ayudemos a cuidar la tierra, así que vamos a ir hablando con ellos a ver qué es lo que necesitan. Bueno, nos comentan aquí algunas de las problemáticas que están teniendo con el riego, con la tierra, todo lo importante. Y los problemas con las malas hierbas. Y ahora este personaje nos dice que necesitan que las tuberías lleven el agua, pero no saben dónde colocarlas. Así que tenemos que coger estos bloques y colocarlos correctamente. Primero necesitamos buscar uno rojo. Es este de aquí. Y si se va coloreando, quiere decir que lo hemos hecho bien. Vale, el rojo ya lo hemos usado. Ahora necesitamos un rojo y verde a la vez. Fijaos de colocarlo siempre mirando hacia el suelo.
Y vamos a revisar los cofres de los otros personajes también. Yo, para asegurarme, prefiero hablar siempre con ellos. No vaya a ser que no funcione bien. Bueno, aquí solo teníamos una, que es la té verde. Y vamos a la última que está por allí. Aquí tenemos dos, una que es solo azul, que es esta primera de aquí, y otra azul y verde. ¿Qué tenemos por aquí? Y nos faltaría esta última verde por aquí también, para ya acabar todo el circuito y que la aldea pueda volver a cultivar. Vamos a buscar a nuestro premio Nobel. Bueno, veis la transformación de la aldea. Y ya con esto nos dicen que nos podemos quedar un rato más para ayudar, para seguir replantando las zonas o volver. Vamos a volver a la estación. Y ya tenemos la tercera aventura completada. Así que vamos a por la última. La que vamos a descubrir un poquito más sobre el Dalai Lama. Así que comenzamos esta aventura y vamos a hablar con él. Nos recuerda la importancia de vivir en paz y armonía con nosotros y con la naturaleza. Así que vamos a coger estas vallas, no movernos nada y dejar que los animalitos se vayan acercando a nosotros y luego les damos de comer, pero no nos podemos mover, así que me voy a quedar aquí hasta que estén todos lo suficientemente cerca, porque si yo ahora me muevo, los espanto. Así que cuando estén todos pegaditos a mí por la comida, pues ya aprovecho y les voy dando de comer. ¿Veis? El conejo se me ha asustado y se ha ido. Entonces me voy a quedar quieta otra vez para dejarle que venga. Y ya con esto hemos completado ese primer ejercicio y seguimos al Dalai Lama. Que nos recuerda que la humanidad no puede sobrevivir sin amor y compasión, así que vamos a ayudar a este hombre tan solitario a encontrar un amigo por aquí dentro de la cueva, que va a ser este lobo, que lo convertimos en perro, y con eso nos da las gracias y podemos continuar. Nos recuerda la importancia de tener paciencia y tolerancia, así que vamos a subir las escaleras e intentar cruzar el puente en el que un matón nos dice que no podemos pasar. Podemos usar la fuerza o intentar pasar. Si usamos la fuerza nos va a echar para atrás, así que vamos a intentar pasar. Nos lo vuelve a decir que no nos deja, pero vamos a seguir intentándolo. Nos sigue diciendo lo mismo, pero todo el rato lo intentamos. Y ya con esto nos dejan pasar y vamos a hablar con el Dalai Lama, que está al otro lado. Y nos dice que vayamos a meditar en el templo. Así que vamos a venirnos por aquí. Nos ponemos en el centro, nos quedamos quietos, miramos hacia arriba y aparecen unos puntitos que tenemos que ir tocando para mantenernos en el aire, si no nos vamos a caer. Así que cuidado con ellos, de irlos cogiendo bien. En esto sorprendentemente no soy tan torpe como en el parkour, me he dado cuenta.
Y bueno, podríamos volver a jugarlo, pero no es necesario. Vamos a hablar con el Dalai Lama. Bueno, parece que nos mandan otra vez a meditar. Y efectivamente se abre la puerta detrás de nosotros. Que nos cuenta que aquí toda la gente en la aldea se culpan unos de otros de sus problemas en lugar de intentar ayudarse entre sí, así que vamos a ir hablando con ellos para ver qué necesitan. El comerciante necesita poder pasar, pero está todo roto, así que tenemos que reparar eso. Vamos a ver por aquí. El artista que necesita que se arregle la pintura, así que vamos a girarlo todo y arreglarlo. Bueno, primero voy a girar las esquinas. Vale, y ahora esto hay que colocar el rojo con el rojo, el verde con el verde y el azul con el azul. Yo creo que ya lo tenemos. Le voy a decir que está arreglado, a ver si está bien así. Me dice que sí y me da un pico para llevarlo a las calderas. Imagino que con eso luego conseguiremos los bloques que necesitamos para arreglarlo. Pero en la cantera me dicen que alguien le ha robado el pico, así que se lo devolvemos. Y dice que no va a extraer carbón. Así que nos toca hacerlo a nosotros. Vamos a buscar la mina. Está por aquí. Y vamos a por esos bloques de carbón. Tenemos carbón. Vamos a verlo otra vez. Se lo damos, nos da los bloques y con esto ya podemos dejar que el comerciante pase. Hablamos con él y como agradecimiento nos da una pala. A ver para qué nos sirve la pala. Teníamos otro personaje por aquí que tiene hambre. Nos pide que vayamos a hablar con el granjero. No le hemos visto todavía, así que vamos a ir por aquí abajo a ver si está por aquí el granjero. Y el trabajador nos dice que necesita las palas, que las tenemos para desbloquear el agua. Así que vamos a bajar y desbloqueamos el agua y subimos. Y me dice que seguramente en la granja necesiten ayuda. Vamos a la granja que estaba por aquí. Y el granjero nos dice que dejó de venir hace tiempo y la granja está muy seca. Ese es el problema. Pero tenemos un cubo de agua ahora que nos han dado. Vamos a ponerlo ahí y a ver si con esto ya está más contento. Fenomenal, me da una patata. Y vamos a por el hombrecito por aquí que tenía hambre. Y le damos al alcalde la patata que nos da la llave de la puerta que estaba por aquí. Y le vamos a dar aquí a nuestro guardia la llave de la puerta. Y con esto ya hemos completado la actividad que el Dalai nos proponía para darnos cuenta de que al final se estaban poniendo trabas entre ellos y si se hubiesen ayudado lo habrían arreglado antes. Y ahora aquí nos dice que nos podemos quedar para seguir visitando todos estos espacios y meditar o volver a la estación. Vamos a volver y ver qué se desbloquea con esos 4. Tenemos una sala al fondo con un par de NPCs. Vamos a ver qué nos cuentan. Él nos dice que podemos utilizar el espacio para representar una causa. María Ressa también se presenta como Nobel y su labor como reportera. Y Dimitri también con su labor como periodista.
Y después de eso, pues tenemos aquí el espacio para construir y un montón de cofres con recursos. Estos son recursos limitados. No, veis que no estamos en modo creativo, estamos en modo supervivencia. Vemos, Dimitri ya no está allí para llevarnos a la zona de construcción, así que podemos darle al botón de la TNT y ver qué pasa. Le hemos dado ya 2 veces. Vamos a darle otra más. Nada, ya nos repite todo otra vez. Y con esto ya hemos completado esta lección. Sé que ha quedado un poco larga, pero es que eran muchas cosas y han sido como 4 actividades las que hemos ido haciendo bastante largas. Recordad que si queréis que siga haciendo alguna lección sobre otro tema, me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que disfrutéis el verano, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.